Hola queridos amigos, muy buenos días tengan ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Espero que ya se haya levantado. Sí, aquí estoy. Y antes despertado. ¿Cómo estás, Hannah Montana? Buenos días. Hola, pastor, muy buenos días. Agradecida con Dios por su amor y por su misericordia, por este nuevo día que nos da la oportunidad de vivir, de despertar a un nuevo día, una nueva oportunidad. Nueva oportunidad de muchas cosas, ¿no? Sí. Nueva oportunidad de ir al Señor, de buscar a Dios. Y yo creo que es la más importante. Tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios. Muchísimas cosas que tenemos como una nueva oportunidad. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, pastor, también de igual manera agradecido con Dios porque es una realidad, y también de meditar un poquito en su palabra, pastor, porque ciertamente en algunos países todavía hay esa negativa de que no se puede, no dejan, truncan la libertad, pero dice su palabra que su palabra permanece para siempre. Así es. Dios es bueno, maravillosamente bueno, y esta mañana solamente tenemos que darle gracias a Dios por ello, por su bondad y su misericordia, que dice su palabra que son nuevas cada mañana. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios, porque no es una gran disertación, pero es un mensaje de esperanza y es un mensaje de fe, porque es un mensaje de amor. Una buena noticia. Sí, nada que se nos olvide de eso. Acuérdense, el orden de los factores no altera el producto. Mensaje de amor, mensaje de esperanza, de paz y mensaje de fe. Sí, la paz es el resultado de todo esto, pero básicamente esas son esas tres cosas. Dios nos ama, nosotros creemos, y eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza. Por eso oramos en ese sentido. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia que nos renuevas cada mañana, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que ayudes a nuestra incredulidad, Padre Santo. Creemos en que eres un Dios bueno, maravilloso, y que tú tienes todo bajo tu control. Hoy venimos, Señor, queremos aprender, queremos ser hacedores de tu palabra, Padre. Por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestro diario vivir. Toda necesidad la ponemos en tus manos, Señor, confiando en que tú eres bueno, Señor, en que tú tienes cuidado de nosotros y que nada sale de tu control, Padre. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a ti damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros nuestro teléfono. Sí, pastor, el teléfono en cabina es el 44 36 54 66 32. Por ahí están ya atendiendo sus llamadas o mensajes. Así es. Pues qué bueno, hace un tiempo, bueno, ya buen rato, para mí fue una revelación, una gran revelación de lo que dice San Juan 3:14. San Juan 3:14 es una referencia al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento es Moisés el que es el central, el personaje central de esta historia. Pero quiero que veamos primero aquí en el Nuevo Testamento y después vamos a ver el fundamento. De hecho, queremos empezar a ver una serie de fundamentos para la vida cristiana, que eso mucha gente le llama rudimentos, principios. Discipulado. Acuérdense que nos han estado hablando de que si no pasamos por allí, entonces algo de discipulado. Esto es básico,
fundamental, muy sencillo, pero son bases. Y esta primera base es la más importante. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo, en cuánto tiempo nos vamos a llevar? No lo sé, pero vamos a estar tratando de fundamentar todo esto. Y creo que lo más básico es saber que Jesús fue el que le dijo a Nicodemo aquí en el capítulo 3, no me acuerdo qué versículo es, pero le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y él se asustó y dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, es en el 3. Sí, que dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, te es necesario nacer de nuevo. Y esto es básico, ¿sí? De manera que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, hemos nacido de nuevo. Los que hemos creído, porque ese es el fundamento. ¿Sí? Y el fundamento, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? La vida eterna, salvación. La vida eterna, la salvación. La salvación es la vida eterna, es lo que nos trae hacia donde nos dirigimos. ¿Sí? Nacer de nuevo. Dice entonces el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Jesús mismo, porque Él es el que está hablando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Y esto, si ustedes ven, vamos a números, que si es por ahí a números, se me olvida la cita, pero debe estar como en el 21, números 21:9 creo. Está la referencia, que nada más es referencia, y le voy a hablar del Nehuestán, de la serpiente, pues. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto por orden de indicación de Dios Padre, para que no muriera todo el pueblo, porque Moisés ya estaba asustado, se le estaba muriendo la gente, y dijo, bueno, bonito líder, voy a llegar sin nadie a la tierra prometida. Se me están acabando. Y se me están acabando. Estaban diezmando, ¿no? Y le dijo que hicieran una serpiente y le pusieran en un asta, en un madero. Le dio la instrucción. Sí, le dio las instrucciones, y un madero, que fue donde crucificaron a Jesucristo. Por eso Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, Cristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. En Él cree, que tenga fe en Cristo, no se pierda. Ahora, ¿qué tipo de fe? Porque aquí donde acabamos de leer, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le acabo de decir a Nicodemo, y él no entendió. De hecho, no entendió, por eso es toda la explicación, por eso viene todo esto. Y por eso viene el versículo central de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó, ¿se acuerdan que dijimos al principio?
el amor de Dios, la fe, nos va a dar esperanza. ¿Esperanza en qué? En la vida eterna. En que sabemos que estamos en el reino y que vamos a estar con Cristo, a la vida eterna, ¿sí? A la salvación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos estos principios. Estos principios son fundamentales. No es, como les dije, no es la gran teología, pero son fundamentales. Ya por ahí tendremos oportunidad también de platicar esto con mi esposa, que ella es experta en esto, ¿no? Pero a mí me gusta tratar esto, porque esto es básico para aquellos que van empezando, primero que han creído. Ahora, de la fe, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo. En Él, dice, todo aquel que en Él cree, pero cree, ¿y qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exactamente, que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Dónde dice eso? San Mateo 16:16. A ver, vamos a ver si no nos equivocamos. Sí. Dice 16:16, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, porque les había preguntado, ¿y ustedes quién? ¿Quién creen que yo soy? Y entonces dice, sí, el 15 es el que dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, este es el fundamento, ¿no? La fe en un principio, en una verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, como el Hijo del Dios viviente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Cuando no se pierde, va a tener vida eterna. Entonces, ¿y si se pierde? Sí. Hay condenación. Hay condenación, pero ya no hay vida eterna con Dios, con Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento, así de sencillo. Tú crees en Cristo, es lo básico. Creer en un Cristo no crucificado, en un Cristo vivo, que fue crucificado, que murió y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. ¿Sí? Y muchos dicen que ¿por qué dice el tercer día? No fueron 3 días, no. Nunca dijo que iba a estar 3 días. Al tercer día. El primero es viernes, el segundo el sábado y el tercero es domingo. ¿Verdad? Sí. No. Sí. Entonces, aquí está la clave. Entendemos entonces eso. Ahora, vamos. Una vez que nosotros comprendemos que tenemos que volver nuestros ojos hacia Él, como dice aquí en el versículo 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el que tenga fe, otra vez fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Ahora, le dije que son fundamentos, nada más. Y fundamentos claves, en el capítulo 1, aquí mismo de San Juan, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino. A lo suyo, y tienes que acordarte de eso, ¿Sí?
¿Qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es importante que conozcamos este versículo y que sepamos que Jesucristo se hizo carne para salvación nuestra, con el propósito de darnos vida eterna. Otra vez, el propósito de Dios es abrir camino hacia el cielo, hacia la vida eterna. Y por eso todo está diseñado desde el Antiguo Testamento para ver que que tenemos que llegar hasta el lugar santísimo. Por eso Dios le dice a Moisés: tienes que hacer un tabernáculo, Moisés. Y en el tabernáculo tiene que haber, es una tienda. ¿El centro era una tienda? Todo, nada más era una tienda el tabernáculo. Estoy hablando del desierto. No estoy hablando del tabernáculo del templo de David. No, estoy hablando del tabernáculo de Moisés. El original, ¿sí? Era una sola tienda, pero dividida en 3 partes. ¿Sí? La primera, o la más importante, el lugar santísimo, que era donde tenían el arca de la alianza. El arca de la alianza. ¿Sí? Y en el arca de la alianza había 3 cosas. El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Ya después platicaremos de eso, pero era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Por eso es muy importante. Cerrada con con una cortina. Obviamente no era como la que después pusieron acá, aquello era simbólico, pero separado. Después tenían el lugar santo, que eran donde estaban los panes de la proposición. ¿Qué más? El aceite de la unción y el incienso, las oraciones, ¿sí? Y la unción del Espíritu Santo y los panes de la proposición, que hoy es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. La unción sigue siendo igual. ¿Y qué más te dije? Y el incienso, las oraciones. Ok, está claro. Y ahí es donde llegaban los sacerdotes. Y nadie más pasaba allá, sino solamente Moisés y ya después el sumo sacerdote. Pero esta distribución es la distribución celestial también. ¿Por qué la distribución celestial? Porque Dios era inaccesible para el hombre a causa ¿de qué? Pecado. A causa del pecado. Nos separaba el pecado, nos separaba de Dios. Totalmente. Por eso Jesús vino, ¿para qué? Para reconciliarnos. Para cortar esa separación, esa enemistad, ese velo que estaba allí. Y ese es el propósito de Jesús. Versículo 11, otra vez. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese a lo suyo es importante, a lo suyo. Espero que mis estimados amigos que nos pidieron que habláramos de esto nos estén escuchando y tomen en cuenta esto. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El propósito. Era el propósito. ¿Cuál era el propósito? La salvación. Rescatar lo que se había perdido. Abrir el camino nuevo hacia el lugar santísimo, ¿sí? Al lugar de su presencia. Ese era el propósito. Porque no teníamos esa oportunidad
el ser humano no tenía esa oportunidad. Que el Espíritu Santo venía sobre algunos, pero no sobre todos. Y no era siempre el Espíritu Santo se iba. No habitaba en las personas, sino a la vez los ungía, pero después, sí, de acuerdo al comportamiento, conducta, se podía retirar, conquistaban el Espíritu Santo. Dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibían. Ahora sí. El propósito era ese. Pero los suyos, es un juego de palabras, los suyos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no le recibió. Aquí dice, ¿sí? Pero no le recibieron. Y ese es el problema, que todavía Israel, algunos, o la gran mayoría, no se ha dado cuenta que Jesucristo ya vino. El Mesías, el Hamashiach, el enviado de Dios, ya vino. Se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz. Bueno, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron y lo mataron. Porque era el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Y entonces eso hace que esa Pascua nos saque a nosotros de la esclavitud del pecado. Así como fue la esclavitud en Egipto y tomaron un cordero y lo sacrificaron y lo comieron antes de salir de Egipto, antes de salir. Entonces fueron libres de la esclavitud de Egipto, y nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Y Dios permite ahora que Jesucristo venga, y el Padre pues, y viene, y Jesucristo mismo se encarna, ¿sí? Se hace carne, se hace hombre, nace de una mujer llamada María, pero María no es la madre de Dios como algunos piensan. María es la madre de Jesús, el hombre. Jesús hombre. Pero Jesús hombre no deja de ser Dios, porque finalmente es Dios mismo el que viene a abrir el camino nuevo, como dice Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19. O sea, Dios en su infinita misericordia y gracia, que nos amó, dice la palabra del Señor, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice ahí? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino nuevo, ¿y qué más? Y vivo. O sea, Él, ¿sí? Que Él nos abrió. Entonces, ahora tenemos una nueva oportunidad, o sea, igual que la tenían los padres. Pero cuando desobedecieron, con la desobediencia, aquello terminó. Se acabó esa bendición, se acabó eso. Y sin embargo, el Padre Celestial tiene amor no solamente por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, tiene amor, tiene
misericordia, sí, que aunque ya había sido cortado y había separación, el Padre se hace un nuevo pueblo, se hace de un nuevo pueblo. Eso es interesante, ¿no? Sí. Porque le dice a Abraham, no, antes. Bueno, desde antes. Esto del que estoy hablando es antes. Porque Dios se hace de un pueblo, ¿sí? Y ese pueblo se llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿sí? Por eso se trae a Abraham lo saca de su parentela y de su tierra. Sí, de Ur de los caldeos. ¿Te acuerdas quiénes eran los caldeos? Sí, nación cruel y despiadada. Y presurosa será el mal. Sí. Y de ahí saca, y obviamente idólatra, y de ahí saca a Abraham y le infunde fe para poder seguirlo. Y él dice, sin saber a dónde iba. Déjeme ir una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Así que ya levántese. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en nuestra sintonía. Dios les bendiga. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza
al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. El despertar es aquí y ahora. Es listo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos, en esta mañana que es tiempo De despertar. de despertar. Muchas gracias por seguir aquí en la sintonía de Stereo Live, La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y acá es la señorita que ya está congelando. Santo Dios, no, apenas estamos a gusto. Es que no les pega directo. 11 grados centígrados la temperatura aquí con aire acondicionado. Sí. Agradable. Sí, agradable apenas. Sí, Yo me quiero poner la cobija. Sí, híjole, no exageres. Es que la tengo directo. No, sí, yo ya vi que sí. Saludos por aquí. Saludamos con mucho gusto a Francisco Barreda y Alma Cárdenas, a Yadira Ceja, a Marinés Villegas, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Shalom Moya Barriga, a la licenciada Vargas, a David Soto, a Jenny Calderón y a su mamá Yolanda Sánchez, a Jani Morales desde la Florida, Guadalupe Espinosa, a Inés García, a Héctor Hernández. También saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Silva Ahumada, al licenciado Hugo Chávez, a María de Jesús Carrillo, a Ofe Cortés y a su esposo Ángel Sotero, a Graciela Vera, a Mati y César Hernández, Virginia Vázquez y Reina Jaimes. Ok, saludos para todos y sobre todo para mis amigos que nos están escuchando en la Unión Americana, de los que ahí mencionaste varios, ¿Sí? pero como que no los conoces. No, bueno, a ver si a quién más saludamos. Sí, también saludos para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, Seferino Espinosa y su esposa Marcela Guerra, Felipe de Jesús Álvarez, para Sara Ramos, Martita y Carmelita López, Berta Silva, Eli Ramos, para el doctor Martín Solís, Mercedes Guape, Angélica Castillo, que nos escucha desde San Agustín del Maíz, Carmen Rodríguez, Lupita Martínez, Lucy Zavala, Gaspar Cervantes y su esposa Rosita, también para Laura Rodríguez, Armando Andrés, María Luisa Chávez, Sofía Pérez, Lupita, Gaby y Lili Mendoza, también para Ricardo Valencia, Eladio y Marixa, que nos escuchan desde Joyitas. Desde Joyitas, así como Sí, estuviera, bien lejos. Y acá, Bueno, ya es parte de otro y desde San Agustín del Maíz, está aquí a la vuelta. No, hombre, no exageren ustedes, hoy vienen bien simples, ¿no? Bueno, ya son extranjeros de Morelia, pastor. Y la gente que se está escuchando, por ejemplo, en la Florida, ni caso les hicieron. A Jani Morales, sí, saludos a Jani Morales. Ni los de Austin, Texas, los dejaron pasar. Los de Houston tampoco. San Antonio, Texas. Bendito sea Dios por esa sencillez así que raya en la ignorancia. Bueno, en la ignorancia de la geografía, pues. Sí, ahí es que así nos lo apuntan. O sea, entonces, pero pues oye, sí, La culpable es Nancy. La culpable es Nancy, órale. Sí. Órale, Nancy, sí. Gracias a Dios. Bueno, pues tenemos, ¿quién más tenemos por acá? Déjeme ver. Yoko Tanaka de Osaka. Y bueno, sí puede decir desde Osaka. Está bien, Osaka. Sí, pero también todos me los pone desde. Pues no, pues hija Ryan de Damasco, Siria. Muy buena enseñanza, Mujadid. Sí quiero decirle a hija Ryan que esto es lo que se llama el discipulado, fundamentos, y que vamos a tratar de darles para que lo vayan anotando y teniendo en cuenta, y de alguna manera vamos a buscar la forma de hacerles llegar. Aquí el problema es el lenguaje, para llegarle, mandarles por, ¿cómo se llama? PDF, por PDF a WhatsApp o por WhatsApp. Pero por lo pronto aquí está y va a quedar en YouTube, sí, entonces, y va a quedar en Facebook,
para que puedan escucharlo otra vez. Liliana Canales dice desde Florencia: saludos mi pastor amado, gracias por la palabra. Jacob Escurto de Florencia, él también nos había pedido esto. Leo Yao de Shenzhen, China. Sí. Xian Fan de Phnom Penh, China. Saludos, tal vez el pueblo de Israel no recibió al Rey de Reyes, pero los gentiles disfrutamos de la salvación. Amén, así es. Sí, es que ese es el caso, esa es la realidad. Pues a todos los que le recibieron, les dio... A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Sí. Heunja de Incheon, Corea del Sur. Y Pablo V de Misco, Guatemala. Saludos desde Guatemala. Buenos fundamentos para una doctrina sana. Efectivamente, de eso se trata, de poner fundamentos de doctrina sana. No andamos inventando nada. El hilo negro ya está inventado, el agua tibia también. Sí. Así que nosotros no andamos inventando nada. Solamente tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Y dice, a lo suyo vino, a lo que él venía, al propósito que él venía, y que llegó en ese momento, pero los suyos no le recibieron. O sea, su gente, los de Israel, no le recibieron. Ahora, ¿de dónde era Jesús? De Israel, del pueblo. Sí, pero ¿qué parte? ¿De Belén? De Belén. No, no era de Belén. Nació en Belén, pero no era de Belén. ¿Cómo le decían? Jesús de Nazaret. De Nazaret. Vivió más tiempo en Nazaret que de donde nació. Lo reconocían como Jesús de Nazaret. Galileo. Galileo. Sí, o sea, obvio, ¿no? Ay, santo Dios. Sí, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. Aquí está el cobijo de parte de Dios, la protección de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, a todo el mundo amó Dios. Y ahí en todo el mundo cabemos nosotros. Sí. Y tan cabemos que por el que hemos creído, Dios nos ha aceptado como sus hijos. Aquí en este pasaje dice, y nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Cristo. A través del sacrificio de Jesús, nosotros somos justos, somos justificados, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, porque Él pagó, Él fue a la cruz, pero fíjate lo que dice, que Jesucristo pagó el precio, pero solamente por la fe podemos acceder, o como dicen hoy, ese es el nuevo término, accesar a esa salvación. Si no crees, no la tienes. Si no crees que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, sí, Tienes negada esa... no tienes salvación, no hay salvación. No puedes entrar, te falta eso. Entonces, es necesario, sí, que el que se acerca Crea que Él existe. ajá, Y que premia, que es galardonador de quien lo busca. de quienes le buscan. Ok, entonces, una vez entendido esto, tenemos la base y fundamento de la fe. ¿Sí? Y es por eso que nos llamamos cristianos, porque hemos creído en Jesucristo como el Hijo del Dios verdadero. Creemos que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es Dios. Y cuando alguien cree que Jesucristo es Dios, pues ya pasó al otro lado. Entonces, Sí. ahora sí, no es que ya va a experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, no, pero ya estás, ya recibiste la tarjeta de entrada, ¿no? Ya tienes acceso, sí, a la vida eterna, a la vida eterna, al reino de los cielos. al reino de los cielos. Creo que es en Colosenses, ¿no? En el capítulo 2, versículo 13 y 14 y 15. Sí. Sí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Espérate, hasta ahí. Se emocionó esta muchacha. Espérese. Es que está bien. Estaba emocionado. Ya póngase a leer más la Biblia. Entonces, No, sí, le he leído. a ver, entonces, ahora dime qué es lo que acabas de leer. Que ese versículo. Pues que Dios en su infinita misericordia, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos otorgó el perdón de pecados, creyendo en la justificación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué dice su Biblia? Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, el perdón, aquí es lo importante. Esta es la justificación. El perdón de Dios lo, vamos a decir, él lo gana en la cruz. Porque cuando Él va a la cruz, bueno, lo había dicho proféticamente Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero. Y él no dijo está equivocado. No, afirmó. Y cuando le dice, entonces tú eres rey. Tú lo has dicho. Tú lo dices. ¿Y rey de qué? Pues no le contestó, pero él estaba hablando del reino de Dios. De los cielos. Él estaba hablando del reino de Dios, de los escogidos, de los apartados, de aquellos que han tenido fe para creer en Cristo Jesús y recibir. ¿Sí? Por eso, cuando alguien nace de nuevo, recibe ese perdón, ¿sí? La tarjeta. ¿Sí? Ya somos perdonados. A ver, vean el siguiente versículo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que nos condenaba a nosotros, la tomó Cristo Jesús, ¿sí? Y la clavó en la cruz. Él la llevó a la cruz. Y con él fueron clavados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso es lo maravilloso, que nosotros ya tenemos provisión, es decir, ya tenemos el perdón de pecados, pero es necesario que tener fe, porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Justificados por qué? Por la fe. Por la fe. O sea, la justicia de Dios es porque creemos. Sí. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, a todo aquel que en él cree. Entonces, por eso les decía yo, nuestra enseñanza tiene que partir del amor de Dios primero, de la fe, y que produce esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza. Sí.
Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Sí, síguele. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces allí viene el combo, Completo. ¿sí? Completito, el paquete, viene perdón de pecados, ¿sí? Viene el Espíritu Santo, que es la unción del poder de Dios, y tenemos acceso a la vida eterna. Es que cuando nosotros hemos creído, por eso viene ese contentamiento, porque y esa paz y ese gozo y ese amor, porque es el Espíritu Santo quien lo produce, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo. Exacto, porque es parte ya, yo les decía, del combo. ¿Qué es un combo? Es algo que viene con varias piezas o varias cosas. Accesorios, Por el ¿no? mismo precio. Por el mismo Por el precio, mismo precio, exactamente. sí. Como usted va y compra una triple Mac de Burger King o de McDonald's. Le dan la hamburguesa, le dan las papas y le dan el refresco. Y ese es el combo. Sí. Entonces, nosotros recibimos, cuando pagamos con la fe, por eso yo he dicho que la moneda de cambio en el reino de los cielos se llama fe. Y cuando tú tienes fe, puedes comprar, ¿sí? Milagros. Lo que necesitas. Salvación. No, Bueno, aquí, no, pues aquí no se primero, compra, primero puedes accesar, vamos a ponernos modernos, Sí. accesar a la salvación, ¿sí? Primero, salvación, perdón de pecados, salvación, Y vida eterna, redención, sanidad divina y sanidad del alma y del cuerpo, Sí. ¿sí? Y bendición. ¿Ok? Son muchas las bendiciones que a través del sacrificio de Jesús nosotros tenemos. Bueno, Él vino y se sacrificó y Él fue a la cruz. Él pagó nuestra deuda. Pagó nuestra deuda y ahora nosotros, por la fe, tenemos nuestra tarjeta que estaba totalmente endeudada. Pues sí, Ya está empeñada, con intereses. endeudada. Y sí, ya Ya no todo está con intereses. Debíamos. estaba a full, ya Sí. no podíamos sacar nada de nuestra tarjeta ni pagar nada con nuestra tarjeta, porque ya, sí. Sí, ya no ¿Alguna vez te ha pasado eso? Espero que no. Sí, no, gracias a Dios, no. Sí. Pero hay gente que le ha pasado, de manera que saca Otra otra tarjeta para Cubrir Para la pagar, cubrir sí. esta y para cubrir la otra, y hacen un hoyo para tapar otro hoyo. Pero Jesucristo no es así. Él dice que si nosotros hemos creído de todo corazón, porque aquí se trata realmente creer de corazón, Sí. no nada más de no, pues sí creo, no, se trata de tener fe. Es que por esa razón, pastor, ahí están estos fundamentos en los cuales nosotros tenemos que creer realmente y conocer en realidad quién es Jesucristo, que vino también en carne, que vivió entre nosotros. Esas son verdades que nosotros tenemos que conocer y que por medio de su sacrificio nosotros podemos tener salvación y vida eterna, que son pagados todos nuestros pecados. Ya no hay condenación a partir de eso también, y que también nos abrió ese camino del cual ya hablamos, el camino nuevo que hay para acercarnos al lugar santísimo. Y alguien podría decir, como escribió Max Lucado en Manos de la Gracia, un libro que creo que ustedes han leído o deben leer, por ahí es como uno de los 10, yo diría que en el top 10 de los 10 libros fuera de la Biblia,
que uno debe leer. Hay muchos, pero hay miles de libros cristianos, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de Max Lucado y haber leído ese libro. Y él dice, demasiado bueno para ser verdad. Y básicamente eso es, o sea, él está diciendo, es que no es posible que ya así nada más porque sí. Bueno, porque sí, porque creo, ya tengo salvación, ya me han sido perdonados todos mis pecados, tengo libertad, y yo que hice esto, y es que hay gente que asusada por el diablo, es decir, acusada, no solamente asusada, sino acusada por el diablo, y le dice, ¿cómo crees que ya vas a tener perdón de pecados si tú eres un pecador, si tú hiciste cosas muy graves? Muy graves, si tú eres un pecadorzote. Sí. No le dice hiciste, no. Tú eres. Sí. Te condena. El diablo te condena y el Espíritu Santo te convence. La agarré otra vez fuera. El Espíritu Santo te convence de pecado. Justicia y de ¿Para juicio. qué te convence de pecado? Para salvación, para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Te convence para que tú pidas perdón a Dios. Ok, es que si yo tenía un pecado, sí, y yo cometí un pecado, tengo que ir a pedir perdón. Sí. Que es cierto que ya está el perdón, pero yo tengo que ir otra vez por el perdón. Sí. Sí. Y de hecho, la vida eterna, ahí la tengo. Sí. Pero yo necesito estar bien con Dios. Sí. Buenas cuentas. Buenas cuentas. Cero deudas. Sí. Por eso nosotros hacemos de vez en cuando, bueno, tenemos fechas específicas para hacer Santa Cena, donde nos ponemos a cuenta con Dios. Sí. Y le decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados. Sí. Y no vamos a decir así como nosotros perdonamos, no. Lo dijo Jesús, pero nosotros lo que nos interesa aquí es que Dios nos perdone. Sí, que liquide esas cuentas, sí, que quede a cero. Que queden en cero. Sí. Sí. Una vez que queda en cero, una tarjeta tiene un margen de crédito. Sí. Un margen de crédito. Ese crédito que Dios te da es amplio. Ilimitado. Sí. Imagínate, ilimitado no para pecar, sino ilimitado en bendiciones. Por eso el cristiano puede ser una persona tan feliz como su comprensión, como su entendimiento del milagro de la salvación. Por eso es que es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús y que Jesús dijo allí en San Juan 3, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y un día a mí me dijeron también, te es necesario nacer de nuevo. Pero si yo ya sé, y dice, Nicodemo también sabía. ¿Sí o no? Sí. ¿Nicodemo era qué? Era fariseo, ¿no? Sí, fariseo. Y además dice de cuáles fariseos, no era de cualquier. Entre los judíos. Dice, sí. Era un principal entre los judíos. Dice, se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Y dice, y vino a Jesús de noche y en coche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le está diciendo, le reconoce que es un gran maestro, no reconoce que es Dios,
No tiene la revelación. No quién era tiene la Jesucristo. revelación. Y por eso le dice el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos Nacer de nuevo. nacer de nuevo para entrar En el reino en de el los reino cielos. de Dios. Sí. Entonces, veamos, saltémonos al 14 y ya después vendremos aquí otra vez a este. Y este como capítulo. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está diciendo a Nicodemo: es necesario que yo muera para que ustedes tengan vida y vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, recordando lo que en el Antiguo Testamento hacía Moisés, levantó la serpiente, que era el sinónimo de pecado, que fue lo que se levantó en el, ¿no? A Cristo con todos los pecados del mundo. ¿Sí? Les decía: vean a esa cruz que está allí, y todo aquel que la vea no se va a morir, No morirá. aunque le piquen Los las escorpiones, las serpientes, los las muerden. serpientes, sí, el pecado. Sí. Ok, terminamos con esto y veamos lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, Dios no envió a condenar. Dios no envió a condenar Sino salvar. a Cristo, sino es para salvación. Sigue el 18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice otra vez: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, o sea, esto es por default. Es decir, ni siquiera entró a la cancha y ya perdió. Pues perdió por default, porque no ha ido al fundamento que es Cristo, y no ha ejercido fe. ¿Sí? Y luego termina diciendo porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído que Jesucristo es Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso ya es así como, pues sí, Es un extra de la definición. sí, y lo que nosotros sabemos que tenemos. Por eso hoy, después de estudiar esta palabra, tenemos que darle gracias y darle la gloria de vida a su nombre. Queridos amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Me da muchísimo gusto poder compartir una vez más esto que para nosotros o para muchos es tan sencillo, pero para otros es revelación, y para muchos debe ser fundamento que, aunque ya lo sabían, ya se les había olvidado. Sí, entonces qué fácil, ¿no? Es bueno recordar. Es bueno recordar, sí, no, tenemos que, y esto tenemos que recordarlo viviendo, vivir esto. Ya después hablaremos no solamente de salvación, sino también de redención, ¿sí? Que es otra cosa dentro del paquete, del combo, ¿sí? Sí. Pues muchas gracias. Hoy tenemos reunión. Sí, les esperamos hoy en Calzada La Huerta 2273 en el fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia, hoy día jueves a las 6 de la tarde.
jueves de milagros les esperamos, no falten. Así es, a todos los que nos están sintonizando, Dios bendiga sus vidas y les esperamos esta tarde Así es, en Fuente de Vida. en Fuente de Vida. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Sean felices. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.